Eliseo Azuero, asambleísta independiente por Sucumbíos, bienvenido a Contacto Directo. Buenos días, un placer estar con ustedes. Buenos días. Feliz día a los guayaquileños y a tan pujante ciudad. Buenos días. A la Asamblea llegó un nuevo proyecto que propone eliminar la pensión vitalicia a exmandatarios involucrados en casos de corrupción. En junio ya usted había presentado otro proyecto pidiendo que se revise cuáles son los casos en que los mandatarios se merecen o no esta pensión de por vida, esta pensión vitalicia. ¿En qué casos puntuales proponen que se pueda eliminar esa pensión? Mire, realmente es aberrante el hecho de que hayan personas que han sido condenadas por delitos a reclusión o a prisión y que sigan percibiendo los recursos de los ecuatorianos como que aquí nada hubiera pasado. Cuando se establece para los deportistas una pensión vitalicia, un reglamento establece de que cuando fueren llamados a juicio, ellos deben cesar en la receptividad de este tipo de emolumentos y solo pueden recuperarlos cuando hayan sido declarados absueltos o definitivamente no se ha encontrado culpabilidad alguna. En el caso presente, para que los ecuatorianos conozcan, infortunadamente se encuentra que el actual ex vicepresidente de la República, Jorge Glass, percibe los emolumentos de un ex vicepresidente, muy a pesar de haber sido sancionado con una pena de prisión. Claro, ahora todo esto salta por estos dos casos, el del actual presidente Moreno y el del ex vicepresidente Glass. ¿Por qué? Hoy tenemos a un ex vicepresidente en la cárcel acusado por asociación ilícita, sigue recibiendo su pensión, pero es que no existe una norma que impida la entrega de ese pago mensual a un ex vicepresidente. Y del otro lado tenemos a un presidente, el actual, que recibe su pensión como ex vicepresidente, pero también su sueldo como presidente de la República. Tampoco hay una prohibición para ello. Pero ¿qué dicen los legisladores sobre estos dos casos? Precisamente eso es lo que se pretende normar. El artículo 135 de la Ley Orgánica de Servicio Público, LOSEP, establece, y en el 136, cómo se han de entregar estos recursos y bajo qué parámetros. Ahora hay que precisar de manera mucho más concreta sobre cómo debería funcionar este tipo de reconocimiento a un ex vicepresidente o expresidente de la República. Por ello, el planteamiento está en el siguiente aspecto. En primer lugar, el expresidente o ex vicepresidente solo puede percibir estos recursos por los 2 años subsiguientes a su gestión, mientras se estabiliza su situación económica, y lo podrá recuperar luego de cumplidos los 60 años para guardar a tono con lo que en este caso los ecuatorianos de manera general accedemos luego de nuestra jubilación. Asimismo, se debe perder este beneficio si es que el expresidente o ex vicepresidenta o presidente hayan sido llamados a juicio, y solo podrán recuperar este beneficio si es que son declarados inocentes. Es así como se debería establecer de manera clara y categórica que todos los ecuatorianos somos iguales ante la ley. ¿Qué pasaría en el caso actual del presidente? Y digo ¿por qué? Porque Correa podría decir, entonces yo también debí recibir sueldo por expresidente y sueldo por presidente. No, ¿por qué? Porque en el caso del presidente Moreno, el presidente Moreno ejerció otro cargo, él era vicepresidente de la República, ahora es presidente, pero entonces, ¿qué? Cuando acabe su periodo, ¿va a recibir pensión como vicepresidente y otra pensión como presidente? ¿Como principio eso tendría sentido? No tiene ningún sentido, lamentablemente no existe norma que establezca el mecanismo. Él, de acuerdo a la propuesta que estamos haciendo, debería percibir el sueldo de presidente que actualmente ejerce y dejar de lado aquel de vicepresidente. En los actuales momentos, él percibe sobre los $9.600 que le corresponden por haber sido ex vicepresidente
y porque actualmente ostenta un sueldo Ahora, hay otros como presidente. casos de ex vicepresidentes que asumieron como presidentes, Hurtado, Palacio, Noboa. Ellos están recibiendo pensiones como presidentes, porque la ley dice que el vicepresidente, que en cumplimiento de la Constitución tiene que asumir las funciones de presidente de la República y que concluya ese periodo para el cual fue electo, tiene derecho a la pensión establecida como presidente. Ahora, ellos están recibiendo entonces una sola pensión. Definitivamente, y es así como debería normarse, por eso es la propuesta. Definitivamente tiene que caber la posibilidad de que solo perciban una remuneración por, ya sea vicepresidente, en el caso de que no hayan accedido a las funciones de presidente para culminar el mandato para el cual fue elegido su principal. En todo caso, lo que se establece es una suerte de normatividad que haga que los ecuatorianos nos sintamos, como la Constitución dice, iguales ante la ley. Lamentablemente, muchos de los expresidentes y ex vicepresidentes posiblemente no tendrían derecho a este tipo de remuneración, toda vez de que su paso por el poder fue más bien devastador para el interés nacional. Ahora, lo que pasa es que eso puede ser según quien lo ve y cómo se lo mida, pero ¿qué dice, por ejemplo, legislación internacional en distintos países en el reconocimiento justamente de este tipo de pensión para quien ha llegado, nos guste o no, a ser presidente o vicepresidente en una nación? El reconocer una pensión vitalicia a un expresidente es como reconocer un pago por jubilación, por pensión, por haber sido o ejercido ese cargo. Si mañana se ponen más excepciones a que se pueda cumplir justamente para quienes puedan recibir más bien esa pensión o no, ¿no caerían en el riesgo de poder manipular a quién le dan, a quién le quitan, o más bien que se afecte ese principio que rige en varios países del mundo? Mire usted, definitivamente el tema de la remuneración no cae en el campo de la cancelación por un servicio. Es en todo caso un reconocimiento. Todos los ecuatorianos, en el marco de la Ley de Seguridad Social, luego de nuestras aportaciones, tenemos derecho a un retiro. Y ese retiro es de alguna manera en función del trabajo que hemos desempeñado. No así en el caso de los expresidentes y ex vicepresidentes. Por eso la propuesta está en el sentido de que una vez que hayan sido posesionados, solo pueden acceder durante 2 años a este beneficio y lo pueden recuperar cuando cumplen 60 años hasta que finalice su vida. No es el caso presente. Infortunadamente, como decía, el señor ex vicepresidente Jorge Glass está percibiendo remuneración muy a pesar de haber sido condenado al cumplimiento de una pena. Esto, claro, ante pero en caso la de inteligencia de los ecuatorianos, ese cambio, eso sería de aquí para adelante, porque ¿qué van a hacer si lo hacen en retroactivo? Además, en los vacíos que habría si fueron en casos de expresidentes o vicepresidentes que dejaron el poder, porque la ley se refiere específicamente, según la LOCEPA, a expresidentes y vicepresidentes que reciban cada mes el 75% de la remuneración cuando son elegidos en las urnas, y solamente una excepción para cuando se les revoca el mandato. Y entonces, para quienes no terminaron y no se les fue revocado el mandato, pero han seguido percibiendo hoy por hoy en retroactivo, pues no aplica que les van a quitar la pensión que han venido recibiendo por tantos años. Entonces, es de aquí para adelante. Por supuesto, por norma general, la ley no es retroactiva y por eso estamos puntualizando de que aquellos ex vicepresidentes y expresidentes que se hubieran posesionado y que fueran de elección popular. En el presente caso, para aclararles a los ecuatorianos, quien no ha sido elegida por votación popular, me refiero a la actual vicepresidenta, estaría exenta de la recepción de este tipo de emolumentos una vez que haya terminado su función como tal. Eliseo Azuero, asambleísta independiente por Sucumbíos, acompañándonos con estas observaciones aquí en Contacto Directo. Muchas gracias por haber estado con nosotros. A usted, muchas gracias, a la orden. 7:30. Vamos a una pausa y cuando regresemos estará Andrés Santos, el presidente nacional de la FEWE. La FEWE se reactiva, hay una movilización nacional contra medidas económicas, lo vamos a revisar al volver. Quédese con nosotros.